Ya estamos de vuelta, gracias a todos los que nos ven y a quienes nos escriben también en @foro_TV. Y vámonos con el querido doctor Mauricio Mechulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo te va, Mario? Qué gusto saludarte. Gusto Bien. saludar a toda la audiencia. Contento de platicar contigo y de la historia que nos traes de estas guerras del futuro. A ver. Pues guerras del futuro no, Mario, guerras del presente. Del presente, O sea, sí. En serio. La semana pasada tuvo lugar el mayor ciberataque de que se tenga registro hasta el momento. Estamos hablando de cientos y cientos de negocios en muchísimos países fueron hackeados por aparentemente una misma organización que luego el domingo reivindicó el ataque, una organización Revil, organización de origen ruso, que además es identificada por el FBI de haber hackeado los sistemas de una procesadora de alimentos, procesadora de carnes en mayo. Y este fue uno de los temas más importantes en la conversación entre Putin y Biden. De estos temas raros, ¿no? Porque Putin nunca acepta que los rusos están detrás. Es que ese es justo el tema. Mira, Mario, primero hay que entender que en el ciberespacio está ocurriendo toda clase de interacciones agresivas. Entonces, no me voy a, no voy a explayar en cuanto a cuáles son esas, pero nada más tú piensas lo que es el ciberespionaje en el sentido de vigilancia. Sí. Luego tienes los ciberrobos de información o de secretos. Luego tienes los ciberataques en contra de infraestructura crítica. Estos mismos días acaba de ocurrir un ciberataque muy importante en contra de Irán que básicamente generó una disrupción brutal en su sistema ferroviario. O sea, si infraestructura crítica quiere decir, por ejemplo, sistemas de transporte, aeropuertos, sistemas de oleoductos, cadenas de suministro de alimentos, ¿no? Todo esto, además de, por supuesto, los ataques mediante los cuales los estados se intentan golpear los unos a los otros en cuanto a, por ejemplo, sus sistemas de defensa, sus sistemas de armamento, sus sistemas nucleares. Todas estas interacciones se suman a la existencia de organizaciones criminales. Y lo que pasa es que aquí la frontera es muy difusa porque hay organizaciones criminales que operan de manera completamente independiente a gobiernos, pero hay otras organizaciones criminales que reproducen en el ciberespacio una dinámica que tristemente en nuestro país conocemos muy bien. O sea, hay agencias gubernamentales penetradas por estas organizaciones criminales, o bien sucede que organizaciones criminales de esta naturaleza a veces trabajan a pedido de ciertos gobiernos y otras veces simplemente son toleradas por los gobiernos. Entonces, la línea es enormemente difusa y esto permite a los gobiernos lo que se conoce como la negación plausible, lo que acabas de decir tú. O sea, Putin puede llegar y decir, a ver, perdóname, Biden, yo no tengo nada que ver con esto, ¿de qué me estás hablando? Son grupos criminales que trabajan en mi país, no tengo nada que ver. Entonces, Biden le responde a Putin, no, es que sí tienes que ver y quiero que sepas que lo sé y voy a marcar una línea roja. Es decir, si yo estoy observando que ocurre esta serie de ataques en contra de infraestructura crítica de Estados Unidos, voy a responder o de la misma manera o voy a escalar la situación de formas que te van a resultar inesperadas. ¿Qué podríamos esperar después de este caso que nos estás contando? Es que este es justamente el punto. Lo que sucede es que se empieza a gestar una dinámica de guerra. Esa es la parte que es muy interesante y muy delicada. Es decir, las partes trazan líneas rojas, pero las partes también prueban esas líneas rojas para tratar de probar hasta qué punto llega la determinación de la otra parte de responder. Si la otra parte responde, o sea, obviamente aquí entra el tema de la atribución. Estados Unidos atribuye los ataques a Rusia independientemente de que Rusia no lo reconozca. Si Estados Unidos atribuye estos ataques a Rusia y la línea roja es cruzada por quien Estados Unidos piensa que es Rusia, entonces Estados Unidos responde y esto puede hacer que la guerra escale, como sucede en una confrontación material de las tradicionales, ¿no? O sea, una parte golpea de forma superior, se genera una espiral ascendente de violencia. ¿Cuál es el problema? Aquí, pues lo que hay que entender es que estamos hablando de cientos y cientos de empresas dañados, sistemas, robo de información, gente común y corriente golpeada tanto económicamente como
socialmente, de muchas formas, ¿no? Hasta temas que pueden generar accidentes, como por ejemplo cuando se hackean los sistemas de un hospital o del metro de Nueva York, como también ocurrió hace algunas pocas semanas, o ahora mismo el sistema ferroviario de Irán, o unos meses atrás toda la red eléctrica, por ejemplo, de Ucrania. O sea, cuando suceden estas cosas, la gente somos afectados. O sea, es otro tipo, claro, mediante el cual las organizaciones criminales y los gobiernos se están golpeando o están golpeando a víctimas que pues al final somos inocentes. Entonces esto requiere, se produce, Mario, un espacio anárquico. Eso es lo que estamos viendo. Es un espacio anárquico, no hay regulación, no es fácil lograr una negociación, ¿me entiendes? En medio de estas fronteras difusas donde yo no reconozco y yo no acepto y yo no digo. Entonces se produce una circunstancia pues muy complicada. Tenemos que atenderla, tenemos que entender que esta es una de las mayores prioridades de nuestra era, porque si no se establecen mecanismos multilaterales, incluso diría yo de mediación, de negociación, para producir incentivos, lo que pasa es que los incentivos de atacar superan a los costos. Claro. Y entonces eso lo que genera es que los ataques se sigan reproduciendo, Mario. Sí, cosa que a lo mejor no ocurriría con una lógica de enfrentamiento más tradicional. Bueno, pues muy interesante esto que está ocurriendo. Vamos a ver cómo se mueven las cosas y si hay algo relevante, si te parece, lo platicamos la siguiente semana. Por supuesto, vamos a seguir monitoreando todo esto porque pues esto sigue en proceso. Muchísimas gracias, Mario. Me puedes seguir en Twitter, @MauriMM, en Instagram, @MauricioMesh, y aquí cada domingo contigo, Mario, comentando temas internacionales. Muy bien, pues qué gusto como siempre escucharte, Mauricio. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias a usted por habernos acompañado. Yo le invito como siempre a que continúe con toda nuestra programación aquí en For TV. Gracias por formar parte de la comunidad cada domingo de la agenda pública y yo le deseo como siempre que tenga usted una magnífica semana y cuídese mucho.